Y en los deportes, las reacciones de la remontada. T13 Noticias. Buenas noches, hoy jueves le damos la bienvenida a una emisión más de T13 Noticias. Alan Alfaro, Pablo Paniagua y todo el equipo les damos la bienvenida a una hora completa de información. Alan, continúa el luto en la ciudad, en el país entero, y se tienen reportes ya de una nueva víctima mortal. Así es lamentable tener que iniciar y dedicar prácticamente otra emisión de este noticiario a un tema como este, pero es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Guatemala continúa viviendo el luto nacional y es importante conocer todas las posturas, todas las reacciones, las nuevas revelaciones que han surgido después de la tragedia. Precisamente vamos a iniciar hoy haciendo un recuento de los daños desde el momento que inicia la alarma hasta el momento de la tragedia. En noviembre de 2016, 8 menores entre los 14 y 17 años se escaparon del hogar seguro Virgen de la Asunción. Sheila Baltazar, María Jiménez, Darin Arevalo, Paula Chu, Marjorie Vázquez, Paola Agosto, Carol Melara y Andrea Ramírez subieron a la pared y se fueron. Estas 8 alertas Alba Kenneth solo eran la punta del iceberg. En total, en ese año, más de un centenar de niños escaparon. Cuando los encontraban, todos coincidían en algo: malos tratos. La noche del 7 de marzo de 2017, 50 menores tomaron la misma actitud de cientos de adolescentes y salieron del hogar seguro y hablaron ante las cámaras sobre los vejámenes que sufrían y que ya se conocían. Yo soy un interno del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y la verdad que andamos vendados, andamos lastimados, así que los policías vienen y agreden a las mujeres, somos menores de edad, nos están disparando. Viera que hay motines, hay de todo ahí en este lugar, así que necesitamos de que ustedes se pongan la mano en la conciencia y que sí que nos ayuden a poder salir de esta onda, porque realmente ahí sí que ya nos cansamos. Mire, por favor, ahí sí que... ¿Cómo han salido del hogar? ¿Nos podrías describir? Pues la verdad salimos por la puerta principal porque ahí nos dejaron salir y después nos dejaron salir corriendo y venían detrás ahí sí que todos los oficiales y ahí nos empezaron a golpear. En este lugar no nos tratan bien. En primer lugar, yo soy una de las que salió afectada, me lastimé y no me querían llevar a clínica. Cuando ya me vieron bien mal, entonces me llevaron. Yo creo que este lugar no está bien. ¿Por qué? Porque en este lugar habemos menores de edad y nos falta, o sea, vienen y nos tratan, nos pegan, y, o sea, nos disparan. Por el momento sabemos que mataron a un amigo de nosotros, ¿verdad? No sabemos hasta dónde se da cierto, pero por el momento sí. La verdad, nosotros no somos delincuentes, ni estamos aquí por malos, estamos por problemas. Vienen y nos juzgan por lo que en verdad nos miran, pero no saben y no se ponen en nuestros zapatos. Nadie sabía que aquello era un presagio de lo que sucedería el miércoles 8 de marzo. El incendio se desató y mató a 19 niñas instantáneamente. La niña. Saquen a las niñas de ahí, por favor. Saquen a las niñas, por favor, hombre, que no se quemen, por favor. Se quemen las niñas. Que no se quemen las niñas. Llamen a los bomberos, las niñas se están quemando. En este momento, pues ya a esta hora de la mañana se ha vuelto tenso este ambiente, y es que, según se ha dado a conocer hace algunos momentos, se ha producido un incendio. Ustedes pueden observar las imágenes en estos momentos. Logramos captar, gracias al trabajo de mi compañero Miguel Bala, la desesperación acá afuera de los padres de familia. Ellos están en estos momentos, ustedes pueden escuchar en estos momentos la solicitud de los padres de familia. ¿Qué es lo que se puede observar allá adentro, señor? Se están quemando todos allá adentro. Yo acabo de ver unas niñas que están quemadas, que nos abran, que nos dejen entrar a verlas, por favor. A partir de la matanza, las niñas y niños que vivieron en Virgen de la Asunción perdieron el miedo y denunciaron públicamente todo lo que sufrieron. Y fue mucho daño que los hicieron. Ahí lo que los hacían eran pegarlos, los violaban, hasta los hacían. A mí me hicieron abortar a los 13 años. Ellos lo que hacían era ponerles vacunas de vacas para que nosotros los torciéramos la boca. Así nosotros dejábamos de hacer rechinche,
para que lo único que exigíamos nosotros era que los dejaran ver a nuestra familia, que los dejaran hablar, y ellos nunca los dejaban ni que siquiera que habláramos con nuestra mamá. Lo único que hacían era pegarnos, dejarnos aguantando hambre. Violaciones era lo único que nos hacían para darnos la fuga. Eso no lo hacían, solo pegándonos pasaban. ¿Quiénes hacían eso? Las mismas encargadas, ellas mismas le hicieron a las lesbianas que los pegaran. Eso no lo pueden decir, va. Eso se callan, se tapan con la misma cobija. Hasta los mismos encargados, ¿qué es lo que los hacían? Los echaban, los echaban su propio semen en la cara a los otros. ¿Para qué? Eso no lo dicen. Cuando llegaban a visitar ni dejaban ni que siquiera... Por eso los quitan donde nuestros padres. ¿Para qué? Porque dicen que nos dan buena protección, dice el juez. Mentiras. Las madres también sabían sobre los malos tratos. Cuando yo vine a visitar a mi hija, yo la miré toda golpeada, pelona, sin pelo, más pelona que la nena. Cuando le dije, ¿qué te pasó, mija? Me violaron, mamá. Que hay un policía ahí. Estoy embarazada, mamá. Voy a tener 2 gemelos. A ella me la cerraron en aquel cuarto que está ahí. Ella se escapó de ahí, toda cortada. Si se sabe que ese es un hogar para darle protección a los niños, no para golpearlos y darles mala vida, porque mi uno de madre le pega a sus hijos. Aunque sea tortilla con sal, le da uno, pero aquí le dan comida con gusano. Cuando les pegaban mucho a ellas y que ellas ya no querían estar aquí porque mucho le estaban pegando y que les estaban maltratando también mucho ahí dentro. ¿Pero qué desató el incendio? Hasta ahora, los primeros datos arrojan que las niñas estaban encerradas y que una de ellas le prendió fuego a las esponjas que les sirven de colchones. Las mujeres prendieron fuego ahí en la escuela, ¿va? Y muchas de ellas salieron perjudicadas, ¿va? Y bueno, nosotros sí no nos movimos de donde estábamos. Ajá, estábamos algo cerca, pero no queríamos salir a ayudarlas, ¿va? Pero tampoco nos dejaron, ¿va? Ni la policía tampoco hacía nada, solo se quedaban parados viendo, ¿va? A las adolescentes las dejaron encerradas en un pequeño cuarto. La misma Procuraduría General de la Nación lo reconoce. Las niñas, según los protocolos, ¿debían estar encerradas en este cuarto, sí o no? No. La Procuraduría de los Derechos Humanos no encuentra sentido a que las adolescentes tuvieran todo a mano para cometer un desastre. Más de 50 niñas encerradas, pues, no sé, en un espacio más o menos de 4x4 y lamentamos que se les haya permitido, por ejemplo, el uso o la tenencia más bien de fósforos. O sea, eso lo debieron haber prevenido y debieron haber sido revisiones exhaustivas para verificar que estas niñas no tuvieran ningún elemento para hacerse daño. Nosotros fuimos muy enfáticos en indicar que por favor no entraran literas ni nada a donde las fueran a resguardar por la pena de que fueran a arrancar pedazos de litera y se dañaran. Hubo jóvenes que se laceraron con pedazos de vidrio y pues estaban tomando pedazos de vidrio, pedazos de piedras para tirarle a los agentes de la Policía Nacional Civil, los jóvenes que estaban afuera del lugar. 19 niñas perdieron la vida en el instante. Las que quedaron graves pierden la batalla poco a poco. Todo parece que es una negligencia anunciada. Imágenes impactantes, revelaciones definitivamente impactantes también, las que han surgido después de la tragedia. Si se comprueba todo lo que hemos escuchado anteriormente, definitivamente estamos hablando de un lugar que en lugar de ser un hogar seguro, realmente era un infierno. Ayer finalizamos la jornada hablando de 21 personas fallecidas después del incendio que se supone fue provocado por una de las mismas niñas. Lamentablemente, tal y como lo habíamos adelantado, la cifra de víctimas mortales continúa aumentando y de manera alarmante. Conforme pasan las horas, el número de víctimas fallecidas por la tragedia se eleva cada vez más. Desde que logró ser controlado el incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción,
Las autoridades confirmaron la muerte de 17 adolescentes. Los cuerpos quedaron carbonizados por completo y eso está dificultando más el trabajo del INASIF para lograr identificarlos. Los socorristas trasladaron a 39 víctimas a los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt con la esperanza de poder mantenerlas con vida. Sin embargo, el grado de las quemaduras complicaba su estado de salud cada vez más, al grado de llevarlas hasta la muerte. El primer día de la tragedia, el número de muertos aumentó a 21. Sin embargo, durante el día, la cifra se elevó hasta 35. Es decir, que 19 que murieron en el lugar. Hay que sumarle 14 víctimas que lucharon por su vida en un hospital, pero que perdieron la batalla. Identificar a las víctimas se está convirtiendo en un serio problema. La manera en que quedaron los cuerpos en el hogar seguro complica al equipo forense identificar a las adolescentes. Según las directrices de los hospitales, la mayoría de los pacientes fueron ingresadas como XX. A pesar de todo, las autoridades han trabajado arduamente y ya tienen la identidad de 12 de ellas. Se trata de Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jacira Pelicó, Daria Dalila López Meda, Ashley Gabriela Méndez Ramírez, Siona Hernández García, Mayra Aide Chután Urias, Scarlett Yajaira Pérez Jiménez, Madelina Patricia Hernández Hernández, Sarvia Isel Barrios Bonilla y Ana Noemí Morales Galindo. 12 víctimas plenamente identificadas. Las autoridades, por supuesto, ya iniciaron la investigación de caso y habrá que esperar el resultado, a ver qué arroja esto. Por supuesto, todos los sectores han alzado la voz exigiendo justicia, exigiendo un esclarecimiento pronto y de encontrar personas responsables, por supuesto, que sean capturadas y presentadas ante la justicia guatemalteca. Pablo, vamos a revisar ahora las cifras que lamentablemente ha dejado esta tragedia, así que vamos a iniciar precisamente hablando de las cifras a nivel general desde el momento que inicia o se da a conocer esta tragedia. 19 víctimas mortales, 19 niñas que fallecieron en el lugar el día de los hechos. 19 víctimas mortales que fallecen en esta casa de reclusión, 39 personas heridas, es el dato que se había arrojado hasta el momento. Luego fueron trasladadas a los hospitales. 17 de estas niñas fueron ingresadas al Hospital General San Juan de Dios y 22 más trasladadas al Hospital Roosevelt. En ese momento, usted recordará, por supuesto, le presentamos la información acá en T13 Noticias. Era grotesco realmente lo que estábamos viendo y se hablaba precisamente de que posiblemente muchas de estas niñas no fueran a sobrevivir debido a la gravedad de las quemaduras. Vamos a conocer ahora precisamente cómo fue aumentando la cifra de víctimas mortales hasta llegar a este momento. Vamos a conocer ahora las víctimas trasladadas al Hospital Roosevelt. 22 ingresadas el día de los hechos. Fueron 5 las egresadas, 6 fallecidas en este establecimiento, 11 que permanecen hospitalizadas, 8 en estado de gravedad. Recordemos que son quemaduras de grado 3, grado 4 también, y 3 apenas de estas niñas que se encuentran en Y en esta tabla en específico, Pablo, hay que hacer una aclaración porque aproximadamente a las 20:30 finalizamos esta estadística. Sin embargo, a esta hora de la noche ya ha cambiado precisamente la situación del Hospital Roosevelt, porque de las 8 que se suponía estaba en estado de gravedad, ha fallecido una, es decir, aumenta la cifra de fallecidos a 35 de manera global, 12. Estas 7 permanecerían en estado... 7 fallecidas en el Hospital Roosevelt, 7 que permanecen en estado de gravedad y después de esto pues las cifras continúan de la misma manera. Lamentable, definitivamente la cifra aumenta de manera alarmante. Hay que tener en cuenta que de estas 7 que permanecen en estado grave, los médicos del Hospital Roosevelt, para ser específicos, pues no dan muchas garantías, su estado es reservado. El estado reservado es muy complicado, de verdad. Estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a esta información. Les mostramos una nueva tabla. Esta sería las víctimas que fueron trasladadas hasta el Hospital San Juan de Dios. Hablamos que fueron 17 ingresadas ayer, que fue el día de la tragedia. Efectivamente, de ese hospital ninguna ha salido con vida, ninguna egresada, y han fallecido 9 niñas en ese sitio. 8 continúan hospitalizadas y al igual que en el caso del Hospital Roosevelt,
estas son en estado reservado. Su estado clínico es reservado. Esto quiere decir que están bajo constante monitoreo por parte de los galenos y por supuesto no hay garantías realmente de que vayan a sobrevivir. Las quemaduras son de grado 1, grado 2 y hasta grado 4. Es muy complicado pese al esfuerzo que están haciendo las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Vamos a conocer ahora el último reporte, lo más actualizado de parte del INASIF. 32 cadáveres, 34 han recibido específicamente el INASIF. Recordemos que la última víctima acaba de fallecer hace pocos minutos. De estos 25 se han realizado necropsias ya y 12 han sido identificadas únicamente. Apenas 12 víctimas identificadas, 5 cadáveres también apenas han sido entregados a sus familias y 7 cadáveres están pendientes todavía de entregar. Sabemos que no han sido todavía reconocidas. Exactamente, ese es un punto muy importante, Pablo, porque si el INASIF únicamente reporta 12 víctimas mortales plenamente identificadas, únicamente se puede hablar de esa cantidad de entregas. 7 están pendientes, únicamente 32 cadáveres ha recibido hasta esta noche de los 35 que son ya el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y únicamente se puede hablar de la entrega de cadáveres a las que están plenamente identificadas. Por eso únicamente se han entregado 5 cuerpos, es decir, hay mucho trabajo todavía por hacer. Afortunadamente las autoridades, en este caso, la capacidad de respuesta ha sido inmediata. Sin embargo, hay que entender que muchas de estas niñas que estaban en esa casa hogar, en ese hogar seguro, como se le llamaba, pues lamentablemente muchas de sus familias no querían saber de ellas. Entonces, eso es lo que está complicando, por una parte, la parte de identificar plenamente a las víctimas. Y que ha hecho que la demora sea todavía más larga aún, y el número, pues la verdad, ya es sumamente alarmante y todavía podría ser peor. Triste, definitivamente. Quisiéramos que ya no pasara de 35. Sin embargo, reiteramos, hay que ser realistas. Estamos viviendo un luto nacional y de las 17 víctimas que continúan en los hospitales públicos, específicamente en el Hospital General San Juan de Dios y en el Hospital Roosevelt, 17 de ellas están en estado delicado y podríamos tener malas noticias en poco tiempo. Así es, Alan. Nosotros vamos obviamente a continuar hablando de este tema, y es que la mayoría de los familiares de las víctimas son de escasos recursos. La Secretaría de la Presidencia también ha estado pendiente de todas estas Por acciones. supuesto, y afortunadamente se ha coordinado ya para que una funeraria se encargue de los gastos, por supuesto, del servicio. El gasto corre a cargo del Estado guatemalteco. Tal y como en conferencia de prensa se había indicado, para encargarse de todos los servicios fúnebres de las niñas y adolescentes fallecidas en la tragedia del miércoles dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Según los representantes de la empresa, el servicio será gratuito para las familias afectadas y a nivel nacional. Afuera del INASIF de la zona 3, se pudo observar a las familias esperar los cuerpos de sus pequeñas, y en la acera había una imagen de la Virgen de Guadalupe con varias veladoras encendidas, con plegarias por el descanso de las jovencitas y coronas de flores. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros tenemos más que hablar de este tema que acapara la atención pública a nivel nacional y también internacional. En medio del hermetismo que mantienen las autoridades, los familiares de las víctimas continúan buscando a sus seres queridos y los relatos son desgarradores. La búsqueda de sus hijos continúa para varios padres de familia, desesperados, con la mirada cansada que evidencia dolor y llanto. Buscan respuestas y solo encuentran silencio. Mucha tristeza porque yo no sé cómo se encuentra mi hija. Yo lo que quisiera saber si se encuentra viva o a ver cómo está. ¿Y por parte de las autoridades no ha tenido ninguna respuesta? No, nada, no sabemos nada. Hasta ahora mi esposo está adentro a ver qué razón encuentra. Aquí estamos esperando a ver si logramos dar con ella o a ver qué pasa y queremos que nos la entregue. Entre hospitales y el hogar, buscan con desesperación saber si sus hijos son parte de las víctimas. Desde ayer andamos va a voltear y no se sabe nada aún todavía. Nadie se digna en agarrar un papel y apuntar nombres y en decir fulana todavía se encuentra en el hogar y los demás pues lamentablemente pues ya no están con vida, no se sabe nada. Una madre logró ubicar a su hija de 16 años, pero los médicos no le dan mucha esperanza. Se debate entre la vida y la muerte.
Desde ayer estamos aquí, no nos querían dar información, pero yo me metí a que me dieran información y sí, está mi hija aquí, está grave. La mera verdad es lamentable ver todo esto que está pasando porque todas las niñas están graves, están en coma, no pueden hablar, no pueden, ellas respiran por un tubo, ellas están hasta quemadas por dentro. Afuera del INASIF, el panorama es desolador. Madres de víctimas mortales sumidas en el dolor recuerdan con impotencia cómo sus hijas fueron alejadas del seno del hogar y jamás volvieron. Era una niña alegre, molestona con todos nosotros, era bromista, le gustaba bailar, le gustaba de todo. Era como una niña normal así. El día que yo la vi, el 21, mamá me dijo, yo me voy a ir de aquí, me dijo. Estando en el hogar, estando ahí en el juzgado, yo le dije, no, mija, yo todavía la agarré. Porque yo no quería que agarrara a la calle, yo la agarré. Ella se me desapareció 8 días y de ver que no aparecía, yo la busqué por todos lados, yo puse la denuncia, pero nunca me imaginé que la iban a llevar allí. Nunca me imaginé. Porque yo le daba lo suficiente ahí en la casa, aunque sea pobremente, señor, pero ahí tenía comidita. Una de las niñas no tenía a sus padres. Fue una tía quien acudió a la morgue por su sobrina, quien tampoco logró salir de ese hogar. Era una niña llena de vida. Nunca imaginamos que fuera a pasar esto. Era una muñeca linda, era traviesa así porque le gustaba jugar, saltar, compartir con sus compañeros. Yo tuve la oportunidad de conocerla en la escuelita donde estudió la primaria y era una niña que le gustaba compartir. El Hogar Virgen de la Asunción se convirtió en hogar de la muerte y las secuelas visten de luto al país. La falta de información pública en este tipo de casos, información oficial, provoca que la desesperación aumente e incluso que la anarquía se apodere de la situación. Esto quedó demostrado este día en el lugar de los hechos, incluso cuando llegó una diputada al Congreso de la República exigiendo información. Unos 50 padres de familia llegaron al Hogar Seguro Virgen de la Asunción para pedir que sus hijos fueran devueltos. Al tiempo que esto ocurría, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Sandra Sandoval, se apersonó al lugar. Los padres estaban molestos debido a que el personal de la Casa Hogar les negaba dar información acerca de cómo estaban los internos. Eso no es justo, señor. Viene la policía, se los quitan a uno. Para venirnos a poner mal con uno, aunque sea pobremente comiendo frijoles, ahí estuvieran sanos y salvos los niños. ¿Qué le pasa a la policía, a estos de los derechos de la nación? Por favor, señor, por favor, mamita, por favor, Dios la bendiga. Hemos venido a poner en evidencia que la falta... Necesitamos una exhibición personal. En este momento pusimos en evidencia lo que está sucediendo y nos sacaron del lugar y no nos quieren dejar volver a entrar. Pero de aquí no nos vamos porque los diputados no nos pueden velar nuestro derecho. Vamos a hacer todo lo que en ley corresponde. La situación se tornó tensa porque hasta la diputada le negaron el ingreso al lugar. Si usted se opone a mi ingreso o incurre, el que está haciendo esto en este momento... Este señor está cometiendo el delito. Este señor está cometiendo el delito. Háganos el favor de abrir la puerta. A mí no me importa que usted me grabe. Yo salgo, yo soy pública. Señora, usted no me importa lo que usted esté esperando. Yo puedo ingresar antes que venga el juez, después que venga el juez. Yo necesito ingresar por la pertinencia, por la investidura a la que yo represento. Ahora la fiscal es la que dirige entonces la institución. Ella tiene muy clara su función. Y es superior a los derechos humanos, al procurador. Pregúntele si a la fiscal, si ella es superior a los derechos humanos. Que me hagan el favor de abrirnos el portón. Estamos incitando a la libre información. Lo que están haciendo ya incurre en otra denuncia. Ahora resulta que la fiscal no cierre. Y la persona que le está echando llave a esto también incurre en el mismo delito. La tensión se apoderó de la situación en ese lugar y vamos a continuar ahora conociendo otro tipo de reacciones. Precisamente tenemos al portavoz del Consejo Nacional de Adopciones y también vamos a conocer la postura de los magistrados del organismo judicial.
Los integrantes de la Asociación de Jueces y Magistrados también se pronuncian sobre la muerte de estas jóvenes. Los juristas señalan que el control de las casas no está en manos de los juzgadores. Que la supervisión de los hogares de protección es una función que le corresponde al Consejo Nacional de Adopciones, conforme al artículo 22 del reglamento de la Ley del Consejo Nacional de Adopciones, por lo que rechazamos el intento de vincular y responsabilizar a los jueces y juezas de la Jurisdicción Especializada de Niñez y Adolescencia en el control de las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes a lo interno de los hogares de protección a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Adopciones, en un informe presentado en el mes de diciembre ante el Juzgado 10 de Niñez y Adolescencia Metropolitano, evidenció las condiciones inapropiadas para los menores del Hogar Virgen de la Asunción. Se pudo haber evitado de una u otra manera, independientemente cuál había sido el resultado, porque lo que se tiene que privilegiar es el bienestar de los niños. En su momento se estableció que el hogar, según las autoridades, únicamente podía albergar a 500 niños y al momento de la constatación por parte del Consejo Nacional de Adopciones ubicó a 717 niños, excediendo un promedio de 217 niños para un total de un 43% de más. La Procuraduría General de la Nación, los Derechos Humanos y el representante de UNICEF también exigen a las autoridades el esclarecimiento de este caso. Las jóvenes fueron encerradas en un apartado que realmente no era el indicado para esa cantidad de niñas, más de 50 niñas encerradas, pues, no sé, un espacio más o menos de 4x4 y lamentamos que se les haya permitido, por ejemplo, el uso o la tenencia más bien de fósforos, o sea, eso lo debieron haber prevenido y debieron haber sido revisiones exhaustivas para verificar que estas niñas no tuvieran ningún elemento para hacerse daño. No sabemos cómo las tenían, eso es investigación que está realizando el MP y las investigaciones de ellos en un momento dado darán sus resultados. Y hay que aclararle a la población en general, las niñas y los niños que estaban en el hogar seguro no eran niños que estaban en conflicto con la ley penal, eran niñas víctimas de violencia, es decir, niñas que han sufrido maltrato en sus casas, que han sufrido negligencia, niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Esta situación es grave y seguramente lo que Naciones Unidas está pidiendo y particularmente UNICEF es el respeto a la ley, el respeto a los estándares internacionales y una reacción pronta respecto a este tema, que la reacción no tiene que ser de 1, 2 o 3 días, sino que es realmente generar un nuevo sistema de protección infantil que responda a las necesidades. Bien, continuamos con el tema de la jornada. Definitivamente la tragedia que se vive a nivel nacional. Estamos hablando ya de 35 víctimas mortales. Definitivamente este tipo de noticia que ha hecho eco incluso a nivel internacional merece un tratamiento especial. Ya recordamos qué fue lo que ocurrió. Hemos escuchado relatos importantes, desgarradores, Pablo, definitivamente. Distintos tipos de reacciones, por supuesto. Vale la pena reconocer las fuertes declaraciones del representante de UNICEF en nuestro país, por supuesto, y afortunadamente también acá en la televisión guatemalteca tenemos la capacidad suficiente para ofrecerle esta cobertura de distintos tipos de ámbitos, de distintos escenarios. Nuestros periodistas han permanecido en el lugar de los hechos desde que ocurrió, desde que se activaron las alarmas, desde esa misma noche, y en esta oportunidad es Julio Hernández el que se encuentra ya en las afueras del Hogar Virgen de la Asunción. Así es, justamente vamos con Julio Hernández hasta San José Pinula. Julio, es importante preguntarte cuál es el ambiente, qué es lo que está sucediendo a esta hora de la noche. También tenemos información que en exclusiva tuviste las palabras, el testimonio de una de las niñas sobrevivientes. Así que bueno, cuéntanos qué es lo que está sucediendo. Julio, adelante. En efecto, gracias Pablo y Alan y a todos los televidentes de T13 Noticias. Muy buenas noches. Desde acá de San José Pinula nosotros seguimos informando, por supuesto, respecto a este acontecimiento muy importante y que ha consternado a toda Guatemala y también a nivel internacional. Aún hay personas esperando a poder recibir a las menores, a las niñas y niños que están todavía adentro de este Hogar Virgen de la Asunción en San José Pinula. Y como lo mencionabas, Pablo, en exclusiva
pudimos platicar con una de las sobrevivientes que ya fue entregada a sus padres acá mismo donde yo me encuentro. Eso fue hace algunos minutos. Ella salió en un abrazo fuerte con su tía, fue específicamente, y fue llevada luego hasta su casa. Ya en este momento va en dirección a su hogar. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de esta jovencita menor de edad, quien nos dio a conocer parte de lo que se vivió durante este incendio que dejó a varias adolescentes mujeres fallecidas. Escuchemos a continuación. ¿Y ustedes escucharon o vieron cuando se registró este incendio acá dentro de la casa? Nosotros estábamos en nuestro dormitorio, ya estábamos calmadas viendo una reflexión que estaban en la tele. Cuando empezamos a oír, empezamos a ver humo y hedía todo el módulo, ropa quemada. Y cuando tiraron señal y dijeron que en la escuela se estaban agarrando fuego todas mis compañeras, y nosotros empezamos a orar y le pedíamos a Dios que nada de nuestras compañeras se quemaran, pero desgraciadamente murieron un montón de compañeras que nosotras tanto las queríamos y lo sentimos por ellas y por su familia. ¿Y por qué inició el incendio? ¿Cómo fue que inició ese incendio? ¿No saben ustedes cómo empezó todo eso? No, solo huelíamos que llovía, pero nunca nos dijeron que por qué se había incendiado el tercero básico, porque estaban en la escuela, porque las niñas si regresaban al hogar nos iban a linchar a nosotras que no hicieron nada. A las que no apoyaron esa noche el motín. Ajá. ¿Y estaban encerradas estas niñas que estaban en tercero básico? Sí, estaban encerradas porque ellas querían seguir haciendo relajo, algo que no queríamos nosotras. Le pedía mucho a Dios por mi familia, le decía que me las cuidara si es que algo malo a mí me pasaba, pero gracias a Dios estoy con vida y eso es lo que le agradezco a Dios. Imposible no quebrarse ante este tipo de declaraciones. Julio, continuamos con la comunicación con usted hasta allá en las afueras del Hogar Virgen de la Asunción. Impactantes estas declaraciones, como una niña de apenas 16, 17 años, me parece, ha sobrevivido a una tragedia como esta. Prácticamente es volver del infierno. Hay muchas preguntas respecto a este tema. Nosotros vamos a continuar con la cobertura, Julio, pero en este momento debemos irnos a la pausa. Antes de hacerlo, tenemos 30 segundos más para hacerle una pregunta. ¿Por qué continúa la Policía Nacional Civil? ¿Qué es lo que se vive a esta hora de la noche en ese lugar? Hay investigadores en el interior, hay personal del Ministerio Público, hay niños todavía en el interior de esa casa hogar. Sí, así es, justo en este instante atrás de mí ha ingresado uno de los vehículos del Ministerio Público. Continúa el procesamiento de escena adentro de la casa de este hogar, acá en San José Pinula, y sí hay aproximadamente 95 niños todavía adentro de esta casa hogar, según nos dieron a conocer representantes de Refugio de la Niñez con quienes platicamos hace unos instantes. Hay 90 niños aproximadamente en el área de los varones, que es San Gabriel, y aproximadamente 5 niñas todavía que no han sido entregadas a sus padres. Es la razón por la cual continúa la presencia policial en este lugar, Alan. Bien, perfecto. Julio Hernández, una excelente cobertura como siempre, movilizándose prácticamente a cualquier región del país toda vez haya una noticia que trasladar, parte de la televisión guatemalteca. Con esto vamos a la pausa, Pablo. Así es, vamos a la pausa. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández. Más adelante continuamos con este reporte y siguiendo con este tema de la jornada. Definitivamente son 35 ya hasta el momento, Alan, y como lo indicaba Julio, 95 niños todavía dentro de este lugar. No imaginamos también la zozobra de los padres de familia. Por supuesto. Vamos a ir a la pausa, enseguida estamos de regreso con más. Bien, retomamos el tema que acapara la atención pública a nivel nacional e internacional. Vamos ahora a tomar como base las historias que resurgen de entre las cenizas. Esta es la historia precisamente de una niña que quería ser bombero y paradójicamente falleció en un incendio. Inició su preparación al graduarse del curso de atención de emergencias como primeros auxilios y desastres naturales. Del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, formó parte de la primera brigada infantil. 5 años después, las llamas apagarían sus ilusiones. Un dato muy importante es de que ella no es originaria de Monjas, ella es originaria de Jutiapa, de una aldea de Jutiapa, y de hecho la mamá la llevaba
y la iba a traer cada vez que, los días que se impartía el curso. Por un lapso de 2 años ella pues estuvo asistiendo a la estación de bomberos, siempre con el entusiasmo de apoyar y de hacer algo productivo por la sociedad guatemalteca. Una mala jugada del destino llevó a Ashley Gabriela a ser parte del Hogar Virgen de la Asunción. Los problemas familiares que enfrentaba la alejaron de la estación y de uno de los mayores sueños, salvar vidas. Serán las autoridades las que deberán investigar el motivo del traslado de la niña al brigadista. Como era de esperarse, quienes también alzaron la voz fueron los representantes de la Iglesia Católica y Evangélica en Guatemala. Su postura de rechazo es obvia y exigieron a las autoridades justicia por las víctimas. Ahí dentro era el infierno, y el infierno lo estábamos viviendo nosotras, siendo violadas todas las noches por el amor a Cristo crucificado. ¿Qué se hizo ante ese grito de esa patojita? No se hizo nada. Esto llora sangre, y el que no llore en este momento y el que no sienta dolor en su corazón es que no tiene sensibilidad, es que no tiene humanidad, ¿verdad? La Iglesia no puede más que lamentar esto y pedir a las instituciones del Estado que tomen cartas en el asunto y que todo esto se aclare. Diríamos que podríamos resumir en 3 sentidos la situación por la cual lo lamentamos. La primera, por las vidas que se han perdido. En segundo lugar, porque en realidad el trabajo del Estado es sumamente débil. El Estado no está haciendo, digamos, su labor para poder de veras rehabilitar. Es justamente ahí donde hay que hacer un buen trabajo de rehabilitación, en donde están los inicios de la vida y donde se pueden hacer las correcciones. Ya conocimos las posturas de distintos sectores del país. Es muy importante conocer qué fue lo que dijo el presidente de la República. Aquí están sus declaraciones. Desde ayer, los menores del Hogar Virgen de la Asunción han sido trasladados y reubicados. No regresarán al hogar por el momento, debido a que los expertos nos han indicado que eso sería contrario a su pronta recuperación emocional y psicológica, por lo que el hogar quedará temporalmente fuera de funcionamiento. Se ha coordinado con el organismo judicial y con la PGN la instalación de juzgados móviles que han permitido, en un plazo de 24 horas, reunificar a más de 70 niños con sus familias. A partir de hoy, la Secretaría de Bienestar Social trabajará con prioridad el plan de desconcentración de los menores, fortaleciendo las sedes departamentales y buscando residencias de acogimiento. Para esto, la Presidencia de la República ha construido e instruido ya a sus ministros y secretarios a prestar la cooperación que sea necesaria para llevar a cabo de forma acelerada las adquisiciones que sean necesarias en materia de inmuebles, mobiliario, insumos y operación. Asimismo, se instruyó la destitución inmediata del director del Hogar Virgen de la Asunción y se ha instruido a todos los involucrados a prestar la cooperación necesaria para esclarecer los hechos ocurridos y deducir las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción se convirtió en hogar de la muerte, se convirtió en un infierno. Hoy tenemos que lamentar y el país llora sangre por esas 35 vidas perdidas, Pablo, y hay que pensar también en que la cifra podría aumentar. Así es, lamentablemente así es, ni hogar ni seguro, y como lo decimos, las víctimas y el listado de víctimas mortales todavía puede ser mucho más alarmante. Nosotros obviamente estaremos a la expectativa de todo esto, Alan, y solidarizándonos también con las familias de estas víctimas. No podemos imaginarnos el dolor que hay en sus corazones. Por supuesto, es importante que nos unamos como país, tal y como lo indicamos desde el inicio de esta cobertura, y con eso este es un problema de Estado, este es un problema del país en general, de la sociedad guatemalteca. Le fallamos a estas niñas, no tuvimos realmente el control de lo que está pasando en ese lugar, y es determinante ahora, además de la ayuda que necesitan las familias de las víctimas, que las autoridades se encarguen de manera inmediata de las investigaciones, de esclarecer este caso y de encontrar responsables que sean capturados y, por supuesto, que sean castigados. Con esto vamos a la pausa una vez más. Ya volvemos con más.